Hechos capítulo 16, vamos a estar leyendo los versos del 6 al 10. Hechos 16, versos 16 al 10. Hechos 16, versos de 6 al 10. ¿Puede sentarse? No, puede sentarse, por favor. Hechos 16, versos de 6 al 10. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella es bendita y te pedimos que la bendigas, Señor, en cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, y que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no olvidadizo. Especialmente oramos por aquellos que lo van a ver después en línea y te pedimos que esta palabra ahora sea de bendición y edificación para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Quiero compartir el tema en esta tarde titulado ¿Cómo responder al cambio de ruta? La semana pasada estábamos viendo cómo Dios, tenemos a veces que hacer ajustes en nuestro sistema de navegación acerca del mismo Saulo cuando se convirtió, cómo él estaba de camino y de pronto una luz le iluminó y toda su vida cambió a partir de ese momento. Ya en el capítulo 13 de este libro de los Hechos, el Espíritu Santo estaba en medio de una reunión y dice: sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ya estaban sirviendo al Señor, ya Pablo estaba activamente predicando y ahora estaban por hacer un viaje y de pronto el Señor le dice, el Espíritu Santo no se lo permitió, el Espíritu Santo no le permitió ir al lugar donde ellos querían ir. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que los buenos líderes, sea en el ambiente eclesial o en el ambiente secular o en el ambiente político, financiero, económico, donde quiera, los buenos líderes no son aquellos que hacen lo que les parece, no son aquellos que hacen lo que se les antoja, son los que hacen lo que se necesita de ellos. Lo voy a repetir otra vez. Los buenos líderes no son los que hacen lo que tienen capricho de hacer. Los buenos líderes son los que aprenden a hacer lo que se necesita de ellos. Porque honestamente el liderazgo se trata de cómo nosotros influenciamos a las personas alrededor nuestra. Y si no aprendemos, esto es una lección que debemos aprender desde pequeño. Desde pequeño nosotros aprendemos a no hacer lo que nos parece. Yo no sé usted, yo no sé de qué escuela usted viene, pero yo vengo de una escuela que yo nunca pude hacer lo que yo quería. Yo nunca pude hacer lo que se me antojaba. Siempre yo tenía que hacer lo que mis padres me permitían hacer. Y a veces coincidíamos o a veces no. La relación nuestra con Dios es parecida. Ahora Pablo y Bernabé estaban por hacer un viaje, estaban evangelizando, no estaban haciendo nada malo. No es que se iban de vacaciones, no es que iban a faltar un culto por irse para otro lugar. No. Simplemente querían ir a predicar un lugar y dice la Biblia que el Espíritu Santo en esta ocasión no se lo permitió. Ahora, ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos cuesta asimilar cuando el Espíritu Santo nos cambia nuestra hoja de ruta? Por decirlo en un vocabulario más coloquial. ¿Saben lo que es una hoja de ruta? ¿No? ¿Sí? Bueno, después el hermano que maneja una hoja de ruta le explique. Es una ruta es un camino, una dirección que usted sigue. Usted va hacia un lugar y usted tiene que seguir específicamente por ese lugar y todo el mundo. Y no solamente usted anda por la libre, la gente va controlando. Pero muchas veces nosotros hacemos un plan. Imagínese que usted hace un plan en su vida, usted hace un plan de vida
o hace un plan para cierta época de su vida. Usted hace un plan para cuando llegue a la universidad, para cuando se case, para cuando tenga hijos, para cuando ya le toque despedirse. ¿Cuántos tienen un plan hecho? ¿Really? Caballero, para semilla nos vamos a quedar. ¡Wow! Me siento que estoy predicándole a teenagers. Sí, me siento que... No. Todos en la vida necesitamos un plan. Y necesitamos una ruta. Porque si usted no se traza usted mismo una ruta, un camino, usted anda dando golpes al aire. Usted simplemente anda por la vida existiendo. Y hay una diferencia, como siempre les he dicho, entre existir y entre vivir la vida. Hay gente que no saben vivir la vida. Hay gente que la vida los vive a ellos. ¿Qué quiero decir? Hay gente que solamente tiene una vida expuesta a los problemas externos, no a lo que ellos planifican. Por eso hay gente que se pasa la vida reaccionando en vez de actuando. Cuando usted reacciona, usted siempre reacciona a lo exterior que está pasando. Pero cuando usted acciona, usted toma la iniciativa. Usted no depende del presidente, del presidente que esté en turno, usted no depende de la economía, usted no depende de la inflación, usted no depende del trabajo, usted no depende de la iglesia, usted no depende del pastor, usted no depende de sus hijos, usted no depende de sus padres, usted no depende de su marido, usted no anda dependiendo de cómo las personas lo traten para entonces a esa hora voy a reaccionar. Pablo no estaba en esa dependencia. Pablo no andaba, ya Pablo y Bernabé estaban sirviendo al Señor, estaban activos, tenían un plan y hacia dónde iban a ir. Usted no ve a Pablo llamando por teléfono a Pedro y diciéndole, oye Pedro, tú sabes que queremos ir a predicar a tal lugar. ¿Está bien contigo? ¿Qué te parece? ¿Hay iglesia allá? Usted no ve a Pablo en ese show. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un plan de acción y ese plan de acción ahora vemos que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros debemos entender la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo responder cuando tenemos un buen plan y el Señor nos dice, no es por ahí, no quiero que lo hagas? ¿Cómo usted responde a eso? Yo sé cómo yo respondo a veces. A veces respondemos con frustración. Que levante la mano el que esté libre de pecado. A veces respondemos con preguntas. Señor, ¿really? ¿Pero por qué si este plan era bueno? A veces empezamos más que a preguntar, empezamos a argumentar con Dios. Y empezamos a pretender que sabemos más que Dios. Número uno, para responder bien, nosotros nunca debemos olvidar la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un acompañante activo en nuestra vida. Y Juan 14, verso 24, dice que el Espíritu Santo vino específicamente para guiarnos, para enseñarnos y para guiarnos a toda la verdad. Ahora, yo quiero que usted busque su Biblia y vaya a Juan 16. Juan capítulo 16, vaya Juan 16 en su Biblia y vamos a leer un momentico a partir del verso 12. Juan 16 a partir del verso 12. Y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor la obra y la tarea del Espíritu Santo. Juan 16, verso 12 dice el propio Señor Jesús: tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué quiere decir Jesús? Hay muchas cosas que yo quiero enseñarle, pero ustedes ahora no las pueden entender. Miren el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, no solamente les va a enseñar, el Espíritu Santo les va a guiar. ¿Qué quiere decir guiar? El Espíritu Santo les va a mostrar el camino por donde ustedes deben andar, el camino por donde ustedes deben tomar. Ahora el Espíritu Santo le está diciendo en revelación a Pedro, no vayan aquí, no quiero que vayan aquí, y después se le aparece en una revelación y le dice, ahora quiero que vayan a este lugar. La pregunta no es cuánto nosotros tenemos del Espíritu. Muchas personas hoy en día presumen de una unción espectacular, sobrenatural. El Espíritu Santo me usa, oro por los enfermos, hablo en lengua, profetizo, hago todo eso. El detalle no es cuánto nosotros decimos que tenemos el Espíritu. El detalle es cuánto control de nuestra vida nosotros le damos al Espíritu Santo. Porque hay gente muy cristiana, muy creyente, muy religiosa, pero cuando el Espíritu les cambia los planes se enojan, se molestan. Y hay otros que ni siquiera quieren escuchar al Espíritu Santo cambiándole los planes. Ahora el Espíritu le está mostrando a Pedro, a Pablo, no es este el lugar. Otra de las cosas que debemos entender y que este pasaje nos muestra es que Dios cuando nos habla con claridad. El Espíritu Santo no le permitió que fueran. El verso 9 dice, allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. La semana pasada les hablaba de la importancia de tener un espacio, un lugar y un momento donde sin distracciones pudiésemos escuchar a Dios. Y aquí ustedes pueden ver por qué es tan importante aprender a estar sin distracciones y aprender a escuchar y a ver a Dios. Hay muchos creyentes que tienen sueños, escuchan una palabra, escuchan un mensaje, leen un buen devocional, le llega una buena promesa, muchas cosas, pero lo ven como algo bueno, pero no entienden por qué Dios está permitiendo que usted vea eso en este momento. Muchas personas, oh, qué bueno está esta palabra, qué bueno está este devocional, qué bueno estuvo aquella predicación. Algunos toman nota y después la dejan tirada en el carro. Pero no se trata, yo no sé usted, pero yo todo lo bueno, todo lo que yo leo, todo lo que yo escucho, todo lo que me ministre, siempre digo, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Porque no estoy aprendiendo esto ahora por una casualidad, estoy aprendiéndolo por una razón. Usted no está sentado aquí escuchándome a mí por una casualidad, porque le sobraba el tiempo, porque no tenía más nada que hacer, porque vino a la iglesia, porque su mujer lo trajo, porque sus padres lo trajeron, porque sus hijos lo trajeron. No, usted está aquí porque Dios tiene un plan y usted está escuchándome decir esta palabra porque Dios tiene un plan para su vida. Esto que usted está escuchando, usted lo debe aplicar en algún momento en su vida. Pablo no tuvo esa visión, no tuvo ese sueño y se quedó sin hacer nada. ¿Y qué querrá decir esto? Really? ¿Y para qué será esta visión? Bueno, si el Señor te está diciendo no vayas aquí y ahora tienes una visión con un varón en Macedonia clamando y diciendo, pasa a nosotros y ayúdanos. ¿Qué cree usted? Como que se cae de la mata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto entender cuando las cosas son claras? ¿Por qué nos cuesta tanto entender cuando Dios nos cierra una puerta
y cuando nos está guiando a otra puerta. ¿Saben por qué nos cuesta entender? Porque no nos gustan los cambios. No nos gustan los cambios. Y porque nos falta todavía más humildad. Y te voy a decir esto, quiero que se lo digas al hermano que tienes al lado. Cualquier puerta que Dios te haya cerrado en esta semana, en este día o en tu vida, que tú no entiendas por qué, yo quiero que tú digas esta frase y se lo digas al hermano que tienes al lado. Dios sabe lo que es mejor. Vamos, díselo a alguien. Dios sabe lo que es mejor. Vamos, díselo a alguien. Cuando uno es muchacho, joven en la iglesia, crece y de pronto se enamora de la muchacha que no lo quiere. Y uno anda ahí como, ay, y te dicen no. Y uno sufriendo, Dios sabe lo que es mejor. Ay, cuando tenías todos tus planes, toda tu esperanza puesto en aquel trabajo, en aquel negocito que te iba a dar, que te iba a mejorar, y de pronto el Señor te cierra todas las puertas. Acuérdate de lo que te dijo el pastor. Dios sabe lo que es mejor. Hermano, nosotros andamos por fe, no por vista. Y eso, andar por fe y no por vista, quiere decir que hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a entender y no vamos a ver. Por eso tenemos que confiar en Él, porque si usted y yo supiésemos cómo se iba a acabar la novela de nuestra vida, ¿para qué necesitamos un Dios? ¿Para qué necesitamos creer? Si ya yo sé cómo esto se va a acabar. Pero andamos por fe y no por vista, creyéndole a un Dios que lo sabe todo y sabe lo que es mejor para nosotros. El Señor le habló con claridad. Pasa a nosotros y ayúdanos. Cuando Dios habla, habla con claridad. Dios no anda hablando o comunicando mensajes oscuros. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12 le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela porque voy a hacer de ti ¿qué? Una gran nación. Voy a hacer de ti una nación grande. Ay, pero mi mujer, pero mi edad, pero mis años. Tú no te preocupes, déjame eso a mí. Cuando Jacob estaba peleando allí con el ángel, el Señor le ministró, el ángel le bendijo y le dijo, yo voy a bendecirte. Has peleado con Dios y con los hombres y has ganado. Yo voy a bendecirte. Debemos aprender, un día me va a agradecer que le diga esto aunque no le guste, debemos aprender a dejar de empujar las puertas que Dios nos cierra. Porque cuando Dios cierra una puerta, la cierra por una buena razón. Y por último, quiero que usted piense en esto. En el verso 10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir a Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Ahora, pero quiero decirte algunas cosas que hay ahí en este texto, pero no están a simple vista. Primero, este texto, el libro de los Hechos, lo está escribiendo el médico Lucas, no lo está escribiendo el mismo Pablo. Es como un cronista, él está contando todo lo que está pasando. Él era parte del grupo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender a cambiar de ruta y a reaccionar fácil, un poco más fácil? ¿Cómo podemos hacer que los cambios sean un poco más fácil y llevaderos? Fíjense lo que dice el verso. Después que Pablo tuvo la visión, no está hablando Pablo mismo, está hablando ¿quién?
Lucas, ¿sí o no? Ahora, después que Pablo tuvo la visión, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Lea su Biblia. Lea su Biblia. Nos dispusimos. ¿Quiénes nos dispusimos? Lucas y todos los que andaban con Pablo. Lo que quiero decir, hermano, si tú quieres caminar con Dios, asegúrate de tener buenos acompañantes para el camino. Lo voy a repetir otra vez. Si tú y yo queremos aprender a seguir los pasos del Señor, asegurémonos de seleccionar buenos acompañantes para el camino. Lucas y los que estaban con él entendieron que Dios le estaba hablando a Pablo y entendieron que lo que había que hacer ahora era seguir caminando con Pablo. Desafortunadamente tenemos mucha gente en nuestra vida que en vez de ayudarnos a avanzar, lo único que hacen es detenernos las espaldas. Y en vez de decirnos, si tuviste esta experiencia, si Dios te habló, cuenta con mi apoyo y cuenta con mi compañía. Pero hay mucha gente que no entiende lo que Dios nos dice y en vez de apoyar, lo que hacen es detenernos para criticar. Asegúrese de tener cerca personas que entiendan y le ayuden a seguir lo que Dios le está mandando a seguir. Todo el mundo, usted no puede tomar a todo el mundo en el viaje, aunque quisiera. ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted ha querido tomar a alguien en su viaje y usted ve que el Señor se lo está impidiendo, pero usted es caprichoso? Dice, no, pero hay que llevarlo en el viaje. Es el hijo de mi compadre. Usted nunca se ha llevado al hijo de su compadre a trabajar. Porque el compadre le dijo, óyeme, ¿sabes qué? Mira, mi hijo anda buscando chamba. ¿Tú crees que y usted es el hijo del compadre? Pero tú sabes que es un vago. Pero es el hijo del compadre. Y lo quieres hacer porque el compadre te dijo. Hermano, todo el mundo no está hecho para acompañarle. Y usted y yo tenemos que entender que hay gente en nuestra vida que se va a bajar de nuestro camión o de nuestro bus o de nuestro vagón, no porque son malas personas, sino porque ya el tiempo que tenían que estar ya pasó. Usted no lee la historia de Ruth y de Ofra y Noemí. Y cuando tú lees la historia, Ofra le da un beso y se va. Y Ruth le dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas yo voy a estar. Ofra no estaba dispuesto a hacer eso. Ofra no estaba dispuesta a cambiar su pueblo, no estaba dispuesta a cambiar sus dioses, no estaba dispuesta a sacrificar nada. Y como no estaba dispuesta, no era la acompañante que Noemí necesitaba. Y asegúrate de tener cerca en tu vida gente que esté dispuesta a hacer sacrificios para estar contigo, para pertenecer contigo. Si no está dispuesto de sacrificar nada, no va a ser el mejor acompañante para el viaje. Y lo único que va a hacer es detenerte las espaldas. Asegúrese de tener gente viajando con usted que valga la pena contar con ellos. Eclesiastés o Cantares, Eclesiastés 10, si no me falla mi memoria de más de medio siglo, dice que dos son mejor que uno, porque cuando uno se enfría, otro le calienta. Pero hay del solo. Qué importante es tener gente cerca que cuando tengamos alguna pregunta, alguna duda, nos digan, no, el Señor está contigo, varón. Siga adelante. Siga adelante. Dice la Biblia que Lucas entendió. Nos dispusimos a mencionar, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando allí para anunciar el Evangelio.
Cuando Dios nos muestra un camino, la única opción es seguirle. No es negociable. No es negociable otra cosa. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos y seguimos sus instrucciones. Eso es lo mejor. Lo que se nos hace difícil hacer esto muchas veces es porque creemos que nosotros sabemos mejor que Dios. Por eso Balaam, detrás de los bienes, de la riqueza, terminó en problemas. Otro bastante torpe y cabezón fue Sansón. Nos dice la palabra del Señor Jonás. Nos dice la palabra del Señor que Jonás se molestó porque Dios perdonó a Nínive y se quería morir. ¿Cómo tú vas a saber mejor de la misericordia de Dios para un pueblo que... ¿Cómo creemos? ¿En qué momento creemos que sabemos mejor que Dios lo que alguien se merece? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y para condenar a nadie cuando Dios decide perdonar, restaurar y sanar? Y ahí Jonás estaba tirado en una calabacera haciendo un drama tremendo. ¡Ay, me hubiese muerto! ¿Really, Jonás? ¡Qué dramático! Y muchos actuamos como Jonás. Dios nos está diciendo, ve a Nínive. No, eso me cae mal. No, no quiero ir. Pago mi pasaje y me voy. Usted puede pagar lo que usted quiera, que de Dios nadie se esconde. Por eso el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí también estás tú. Mi querido hermano y hermana, en esta tarde yo quiero que tú reflexiones. ¿Cómo estás respondiendo a los cambios que Dios está haciendo en tu vida? Aún más, quiero que pienses, ¿cómo respondes tú a las puertas que Dios te cierra? Alguien dijo que no es bueno tener plan B, porque el plan B es una distracción y te roba tiempo y energía de lo que puedes invertir en el plan A. Interesante. Hay gente que no pone mucho énfasis en un plan porque están esperando si falla para hacer otra cosa. Pero el detalle que tú y yo como cristianos debemos entender es que ya sea el A, el B o el C, nuestra vida no está en las manos de los planes que hacemos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, si tú y yo lo seguimos, te aseguro que va a funcionar. No te estoy diciendo que va a ser fácil, te estoy diciendo que va a funcionar, porque vamos a caminar bajo la mano de Dios. Mucho se habla en estos tiempos de la cobertura de Dios. Todo el mundo habla de la cobertura. Ay, yo quiero la cobertura de Dios, pero muy poca gente habla de la obediencia a Dios. La cobertura de Dios funciona cuando nosotros nos movemos bajo su obediencia, bajo su voluntad, bajo lo que era determinado para nosotros. La cobertura de Dios no funciona como a mí me parece o como a mí me dé el deseo. La cobertura de Dios funciona cuando yo estoy viviendo, haciendo, actuando una vida que a Él le agrada. Y a veces Dios tiene la cobertura aquí, pero yo me quiero mover para acá. Así no funciona. Si la cobertura de Dios está aquí, y si aquí tú estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer, y si aquí tú estás viviendo como Dios te está llamando a vivir, mantente ahí. Porque muchas personas se mueven fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres obedientes, disciplinados. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. ¿Podemos diferenciar con claridad cuando Dios nos dice no?
Podemos entender con claridad cuando Dios nos está diciendo, no es por aquí, es por allá. Podemos tener claridad en eso. Termino con esta historia que me gusta mucho, ustedes la conocen. Jesús está predicando a varias gente, multitudes. Hay un grupo de pescadores allá y los pescadores eran experimentados y habían pasado toda la noche pescando porque ellos sabían que a esa hora era la mejor hora para pescar. Jesús termina de dar su discurso y termina de compartir lo que estaba viendo y entonces se acerca a la barca, se monta y le dice, vayan mar adentro. Pero ya a esa hora del día ya el sol estaba afuera. No se suponía, según la lógica de los pescadores, que eran profesionales, que sabían lo que estaban haciendo, no se suponía que a esa hora del día iban a pescar nada. Yo a veces cuando leo la Biblia me imagino las escenas y me gustaría estar en ese lugar, pero me puedo imaginar las escenas, las expresiones, el lenguaje corporal, la gente, cómo miraba a Jesús, todas esas cosas, y la palabra cobra vida. Y yo me puedo imaginar a Pedro recogiendo sus reses ahí y ya no hemos pescado nada, y de pronto llega un maestro, un predicador que no era pescador. Y se había pasado todo el día hablando, enseñando. Y nosotros aquí en el sol recogiendo las redes vacías. Y ahora viene este que nadie sabe si es pescador. Y nos dice que vayamos mar adentro. Vayan mar adentro. Y Pedro con las redes, Señor, pero hemos estado toda la noche. Yo ahí me imagino la cara de Jesús. Yo no sé con qué cara Jesús habrá mirado a Pedro. No sé qué fue lo que hizo que Pedro cambiase. Ustedes saben que una mirada habla más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿A ustedes no lo educaron con la mirada? A mí sí. Ya Danielito sabe cuándo mi mirada de águila se lo quiere tragar. Y él sabe cuando es una mirada de amigo, pero de pocos amigos. Yo no sé con qué cara Jesús miró a Pedro, pero Pedro dijo, pero en tu nombre echaré la red. Otra historia que me encanta imaginármela, me encanta reflexionar y meditar en ella. Cuando Jesús está hablando con la mujer que se sana el flujo de sangre, Jairo está con Jesús y llega alguien y le dice, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Hay personas que llegan, que les gusta darnos las malas noticias rápido, así. Hay gente muy negativa. Yo no sé, en ese momento yo me imagino con qué cara de firmeza Jesús tiene que haber mirado a Jairo y decirle, no temas, cree solamente. Y la razón por la que quiero terminar con estas dos historias, porque quiero que piensen en algo. Número uno, es posible que tú hayas estado invirtiendo tu vida, tus energías, tus esfuerzos en un lugar que no está dando nada más que problemas. Y estás de caprichoso en no cambiar tu hoja de ruta. Y el Espíritu Santo te está diciendo, es tiempo de cambiar. O es posible que hayan cosas que estén muriendo. Hay gente, alguien dijo, leí, no me recuerdo dónde lo leí, siempre estoy leyendo algo. La muerte más trágica no es la que ocurre cuando ya dejamos de existir. Es la que ocurre cuando estando vivos dejamos de vivir. Y hay mucha gente que están muertos en vida. Hay relaciones que están muriendo. Hay matrimonios que se están muriendo, se están secando. Hay amistades que se están muriendo y se están secando. Pero todavía Jesús sigue teniendo el poder de resucitarlo. Pero es el momento en que tú y yo aprendamos a cambiar y a caminar de acuerdo, no a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Inclina tu rostro en esta preciosa tarde, pero más que tu rostro, inclina
tu corazón.